Pues bien, el tema que vamos a ver hoy es los trámites y gestoría que hay que hacer para tener acceso a las instalaciones de CFE. Es de suponer que todos los participantes son gente que seguramente construye fibra óptica, o bueno, la instala. Y bueno, también hacen la labor comercial y pues bueno, este tema tiene que ver con ello para poder instalar la fibra óptica en las redes de distribución de Comisión Federal de Electricidad, específicamente en el área de distribución. Y me voy a presentar un poco de lo que soy en aspecto profesional. Pues bueno, estudié Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Tecnológico de Monterrey. Hace ya algunos añitos, pues, tuve la oportunidad de estudiar 4 maestrías en la administración en la Universidad de Chihuahua, liderazgo desarrollador en la Universidad del Valle de México, consultoría interna y externa en el Instituto del Sistema de Empresa Inteligente en Hermosillo, y también ahí mismo la maestría en Dirección de Organizaciones del Conocimiento. Laboré durante 30 años en Comisión Federal de Electricidad, me jubilé hace ya 4 años. Y bueno, por azares del destino, me encontré por estos rumbos que lo han de conocer con el licenciado Ezequiel García. Y bueno, andaba él en materia de andar un poco batallando ahí con los trámites ante CFE para lograr los permisos o contratos para tener acceso a las instalaciones, y a sabiendas de que yo había estado en Comisión Federal de Electricidad, entramos en plática en ese tema y bueno, pues me ofrecía apoyarle, aprovechando que, pues bueno, estuve algunos años ahí en esta empresa y pues me puse a averiguar qué es lo que podíamos hacer para agilizar trámites y sobre todo conseguirlos. Y de esto es lo que voy a platicar con ustedes. Me uno a la causa, considérenme un aliado de ustedes, y con toda la confianza hacer las preguntas que ustedes consideren pertinentes, interrumpirme en el momento que ustedes quieran. Y les voy a platicar, algunos quizás sean nuevos, otros ya estén con algunos años en esto. Y bueno, primero vamos a empezar un poquito ahí con cuáles son sus expectativas. Y para eso sí quisiera su participación, porque de esto me va a servir pues para poder tocar temas, si no los traigo aquí, que no se queden en el tintero, y si coincide en gran parte con lo que yo traigo aquí, pues reforzarlo o que les quede claro. No sé quién, a ver, hay participantes por acá. Por ejemplo, a ver, Ángel García. Tus expectativas, Ángel. O Erika. A ver, Ángel. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Bien, bien, Ángel. ¿De dónde eres, Ángel? No, fíjese que nosotros somos más bien panelistas, ingeniero. López. Erika Cruz, Ángel García, Mariela y Alma Rendón somos parte del staff. Ah, muy bien. Entonces, más bien ahí por ahí en la otra pestaña le va a aparecer los demás participantes, que ellos pues sí vienen como para atender muy bien. la sesión. Entonces, sí, entonces, digo, con todo gusto, pues aquí estamos para atenderlos y apoyarlos. Ok, a ver quién es más. Mucho gusto.
Lo que podemos hacer, lo que invitamos entonces a todos los participantes que están acá, puedan levantar la mano y nosotros le habilitamos el micrófono y puedan hacer sus preguntas en vivo al ingeniero. Y bueno, en la dinámica de la conversación puede ser esa. O puede ir trabajando en lo que trajo ingeniero y al final abrimos los micrófonos, como sea más fácil. Obed López. A ver, ¿alguien? Hay preguntas, ingeniero. Deme un segundo, Ahí por favor. piden si le regalan el correo. ¿Ya? Carlos Martín del Carmen, quiero desplegar fibra en zonas rurales y los postes inclusivos. Debo ponerlos en... Sí, me interesa la información. Si es así, debe ser CFE. Bueno, Estaré enterado. Le repito la pregunta. Quiero desplegar Carlos Martínez del campo dice, quiero desplegar fibras en zonas rurales y los postes inclusivos debo ponerlos. Si es así, debe ser CFE. O le leo la de Ulises Cruz. Conocer el procedimiento de acceso a instalaciones. Sí, José, perdón. No sé si sea posible, por ejemplo, habilitarles el micrófono, en este caso a Carlos Martín del Campo, para que explique pues, su pregunta. Claro. Dame un segundo. Si vamos a hablar de expectativas, cuando ustedes vieron el tema o más o menos tuvieron un poco de acceso a la presentación, ¿cuál fue la razón pues de incursionar en ella y más o menos su expectativa, ¿no? Ahorita ya pues indicando pues el primero habla de desplegar la fibra óptica en zonas rurales y el segundo conocer el procedimiento de acceso. Hasta ahí vamos, ¿verdad? Hay una tercera pregunta y yo creo que con eso arrancamos. Es que no me permite habilitar el micrófono por alguna razón, pero Gabriela Domínguez nos dice, me gustaría saber si en las instalaciones de CFE de los pueblos, donde hay torres autosoportadas, se podrían poner antenas WIS. Vamos a estar en contacto. A ver, otra vez, se atravesó hay una... Me gustaría saber si en las instalaciones de CFE de los pueblos, donde hay torres autosoportadas, se podrían poner antenas de WIS. Bueno. La última pregunta, ¿me entendió? Ah, ok, esa es. Listo. Muy bien, vamos a continuar, nada más ya para un poquito ya, era este asunto de las expectativas. Vamos a ver la temática y al final ya con lo que les platique, vemos si abarcamos y retomamos esos 3 puntos al final, si es que no llegamos a tocar algo. Pues muy bien, vamos a ver primeramente una introducción que tiene que ver con la ley de la industria eléctrica y con la Comisión Reguladora de Energía. Todos quienes quieran incursionar como prestador de servicios en la instalación de la fibra óptica, que requieran que la fibra vaya por los postes de distribución de Comisión Federal de Electricidad, aquí en la República Mexicana, tienen que saber de dónde nace o por qué nace esto. Después veremos los trámites que hay que hacer. Una de las preguntas tenía que ver con eso.
y todo parte de un contrato de acceso ligado a un estudio de acceso que tiene que ver con qué tipo de fibra, el peso, los herrajes, y bueno, y la distancia que van a recorrer con la fibra óptica y el lugar. Y una remuneración justa que viene siendo una renta anual que se paga por tener, en este caso, el prestador de servicios, su fibra en los postes de Comisión Federal de Electricidad. Y vamos a hacer ya aquí sí voy a requerir la participación de ustedes y ojalá se arregle esta parte donde puedan ustedes tener acceso al micrófono, pues que nos platiquen algo de su situación actual y en un momento dado, pues, qué vamos a hacer o qué pueden hacer. ¿Ok? Muy bien. Sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, ingeniero, se escucha bien. Ok. Pues bueno, vamos a ver esta parte. El 29 de octubre de 2018, la Comisión Reguladora de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones administrativas de carácter general, que son DACG las letras o las siglas. Y en su parte medular, ¿qué es lo que dice? Es permitir a los prestadores de servicios de la industria de telecomunicaciones el acceso a las instalaciones y derechos de vía del Sistema Eléctrico Nacional, CEN, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 12, fracción 34 y 72 de la Ley de la Industria Eléctrica. Esto es lo medular a saber en cuanto a por qué ustedes tienen ese derecho a tener el acceso a las instalaciones de Comisión Federal de Electricidad. Y está sustentada en esto, en la Ley de la Industria Eléctrica. Y en su parte también, ya haciendo un abstract, dice, de conformidad con el artículo 72 de la Ley de la Industria Eléctrica, en las instalaciones y derechos de vía de la infraestructura del Servicio Eléctrico Nacional se permitirá el acceso al mayor número posible de prestadores de servicios públicos, de otras industrias a cambio de una remuneración justa, que les decía previamente que viene siendo una renta, pues una renta anual. Siempre que no se ponga en riesgo la seguridad y continuidad de la prestación del servicio de suministro eléctrico. Y se lo señalo ahí en rojo porque la única manera así de negarles a ustedes el que ustedes instalen la fibra óptica en las instalaciones es que haya un riesgo de seguridad y continuidad en el servicio eléctrico. Pero aún así, la CFE tiene que justificar ante ustedes cuando hagan una solicitud y siempre se va a buscar la manera de que ustedes puedan hacer esa instalación, ¿no? Eso está debidamente sustentado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, hay un ingeniero, permítame, por favor, del señor Roberto. Cuando nos referimos a instalación de fibra óptica en los postes, estamos hablando del cable de transporte backend. Para el caso de las acometidas, última milla, ¿se paga? A ver, mira, yo no demasiado experto no soy en la cuestión así de los términos. Les soy sincero, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas es yo lo veo así como la fibra óptica. No sé si alguien me quiere ayudar en esta partecita, si entendí bien. Le leo otra mientras que podemos desarrollar. Le leo una del señor. Es ¿Sí? que, pero ese cable o algo que se refiere es fibra óptica, Así es. ¿sí? Sí. O Así es. sea, si es fibra óptica, bueno, entiendo, hay diferentes características de fibra óptica y pesos.
mientras sea fibra óptica, se permite el acceso, o bueno, la instalación en los postes de energía eléctrica. Sí, 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 estoy bien. Sí. A ver, adelante, Ochi. Hay otra pregunta del señor Guillermo Huerta. Sí. ¿Es necesario tener permiso de concesión única o con el de comercializadora? ¿O se puede usar una concesión de un tercero? Tiene que haber el permiso, ¿sí? Y, además, y ya que si alguien tiene el permiso y hace una concesión, claro que sí puede tener acceso. ¿Sí? Sí, perfecto. Déjeme ver si hay otra pregunta. Por lo pronto no hay ninguna más. Podemos continuar, por favor. Ok. Muy bien, vamos a leer un poco de estos trámites, en qué consisten. Ok, dice, es requisito que los prestadores de servicio públicos, antes de realizar instalaciones en la red general de distribución de CFE, tramitar un contrato de acceso que una vez autorizado el prestador de servicio podrá solicitar instalar su red de telecomunicaciones en determinada área mediante un estudio de acceso, en el que se hace referencia al contrato de acceso. ¿Ok? Cuando se da el contrato de acceso, se da un número, ¿no? Por eso dice, cuando se hace un estudio de acceso, se hace referencia a ese número. Y una vez autorizado el estudio, el prestador de servicios podrá realizar sus instalaciones en la red general de distribución, que de acuerdo a las características de la misma, la CFE procederá al cobro de la remuneración justa. ¿Sí? O sea, primero nos vamos con el contrato, junto con el contrato un estudio de acceso, en el que ya una vez autorizado y pagado el estudio de acceso, en este caso el prestador ya hace toda la instalación y una vez concluida, pues, y cotejada de acuerdo al proyecto, se procede al cobro de esta remuneración justa o lo que es una renta anual. Vamos a desmenuzarlos. Contrato de acceso. El contrato que celebra CFE Distribución con los prestadores para permitir el acceso a las instalaciones y derecho de vida del CEN, de conformidad, CEN es Servicio Eléctrico Nacional, de conformidad con el modelo de contrato que al efecto apruebe y expida la comisión. Ahorita vamos a ver qué es lo que se ocupa para poder solicitar el contrato de acceso. El estudio de acceso, documento elaborado por CFE Distribución para determinar características específicas de la infraestructura y las condiciones técnicas requeridas para permitir el acceso a la infraestructura de la red general de distribución a los prestadores. Ahorita también vamos a ver los requisitos de ese estudio de acceso, todo lo que ustedes requieren entregar cuando se hace la solicitud. Y nada más sí adelantarles que cuando se va a hacer el estudio de acceso, se hace un cobro, en este caso ustedes como prestadores, por poste a instalar. Ahorita está en 70.64 masiva. En dado caso de que se requiera una obra de refuerzo, esto también correrá a cargo en este caso, del prestador de servicio. Normalmente las instalaciones están bien sujetas, bien realizadas, pero por alguna razón hubiera esta obra de refuerzo, se ve con este caso el prestador y se determinan los costos y ya en este caso el prestador de servicios determinará si lo va a pagar o, bueno, siempre CFE va a buscar otra ruta alternativa o pues para evitar este costo al prestador. Pero pues, bueno, ahí ya lo verán en los aspectos técnicos, ¿no? Entre el prestador y la CFE. Y la remuneración justa que emite la Comisión Reguladora de Energía se basa en un factor
de proporcionalidad en el uso que hagan los prestadores de las instalaciones y derechos de vía de la red general de distribución. Es decir, en términos de la capacidad utilizada, por lo que el prestador que use más capacidad necesariamente incurrirá en un pago de remuneración mayor. El factor de proporcionalidad podrá variar dependiendo del tipo de instalaciones y derechos de vía considerados. Miren, es bien importante, aquí viene el costo para el 2022. Si la fibra por cada kilómetro no excede los 250 kilos, el costo será de 7.765 masiva por cada poste. Pero si la fibra es mayor a 250 kilos por kilómetro, nada más vean el aumento que tiene de 119.64 masiva. ¿Qué es lo que está motivando esto CFE? De que cuando vayas a hacer instalaciones, trates de instalar fibra pues, que sea lo menos pesada posible. Porque si no, vas a tener un costo muy grande por cada poste si es una fibra muy pesada. ¿Ok? ¿Sí queda claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Puede habilitar el micrófono, pero parece que ya él lo puede abrir. Listo. Vamos a ver. ¿Ok? ¿No hay pregunta? Para continuar. Carlos. Sí, sí, ingeniero, mire, aquí hay una de Ulises Cruz, dice, entonces, si hay un poste chocado, tendría que reemplazarlo. Eso lo hace CFE. Cuando, si hay un poste en mal estado, eso lo tiene que hacer CFE. O sea, el CFE se encarga de sus instalaciones, ¿no? Pero si a raíz de la instalación de la fibra se tuviera que hacer alguna obra distinta, alguna remoción, alguna sujeción o algo, es lo que entraría en ese aspecto técnico y que obviamente CFE lo ve con el proveedor, en este caso el prestador, perdón, y ya llegan a un acuerdo, ¿no? Muy bien, mire, le voy a habilitar el micrófono al señor Carlos Martín del Campo, que tiene una pregunta, ¿le parece? Sí, claro. Vale. Buenos días, Carlos. Hola, buen día, ¿se escucha? Sí, ya lo escuchamos. Adelante Hola. con su pregunta. Sí, ingeniero, tengo una pregunta. En algunos sitios no hay postes todavía de CFE, yo de ponerlos. Cuando esto lo haga, ¿debo dar parte a CFE de que estoy haciendo implementación de postes o esto no se debe hacer? No porque realmente ahí entras en otros trámites, porque pues sin CFE no tiene nada, cuando va a hacer instalaciones CFE de sus postes o las líneas eléctricas, CFE hace trámites en términos de derechos de vía y todo lo demás, ¿no? En este caso, si tú vas a hacerlo por cuenta propia, pues ahí sí tienes que sacar permisos ante las autoridades competentes, ¿no? Depende por donde vayas a hacer la instalación de tus postes. Ok, muchas gracias. Y una segunda pregunta, al hacer esta actividad, ¿yo debo dar permiso a CFE de que pueda usar esos postes para su red de distribución eléctrica? Si en un momento dado Comisión Federal fuera a querer utilizar tus postes, por supuesto que sí, te tendría que pedir permiso. Sí, pero bueno, normalmente no sucede, ¿no? CFE siempre tiene sus propias instalaciones. Normalmente quien quiere hacer uso de tus postes es cuando hay algunos clientes, bueno, algunos que tienen predios ahí a un lado de la postería que tú haces y quieren aprovechar para poner su energía eléctrica. Entonces, pues FE pudiera utilizar tus postes, pero siempre y cuando con tu anuencia.
Ok, gracias. Le tengo otra pregunta, ingeniero. Ulises Cruz nos dice, la ley permite en donde no existe infraestructura meter postes de concreto para ampliar la trayectoria de la fibra. Por supuesto que sí. Sí, o sea, es lo que lo mismo explicaba hace rato. O sea, si tú quieres poner postes por tu cuenta, los puedes hacer, pero bueno, ya ahí tendrías que solicitar los permisos con quienes, depende por donde vaya a ir la ruta, ¿no? Si tiene que ver ahí con los ayuntamientos, si tiene que ver con predios donde hay dueños, etcétera. Aquí hay otra pregunta de Guillermo Huerta. ¿La tarifa es mensual o anual? ¿O cómo se calcula? Ok, hablando de la remuneración justa, es anual, pero, por ejemplo, ahorita ya estamos a punto de entrar a agosto, se hace un cálculo por los meses que quedan, ¿sí? En este caso ya estaríamos hablando de 5 meses, y se cobra lo proporcional. Y empezando enero ya se cobra por todo el año. Hablando de la remuneración justa, ¿no? Y hablando del estudio de acceso, esa es por única vez. En cuanto tú solicitas, por ejemplo, voy a ir este día, hoy viernes, a solicitar un estudio de acceso. Entonces, lo que hace Comisión Federal, hace el cálculo, recibe la documentación, hace el cálculo y programa hacer el estudio de acceso. Te envía el oficio para que hagas el pago correspondiente a través de una transferencia. Y en cuanto ya recibe el pago, Comisión Federal va en coordinación con el prestador de servicios, si así lo consideran, van y revisan en coordinación para que lo que tú presentaste como proyecto coincida con lo físico. Y si no, pues se hacen los ajustes pertinentes. Y una vez que ya queda todo bien, o sea, ese pago es por única vez, siempre y cuando sí coincida, si no, se hace un más menos ahí dependiendo. Y a partir de ahí ya el prestador de servicios es de suponer que va a hacer su obra, que no debe ser mayor a 6 meses, y en cuanto se termina la obra, avisa CFE y se vuelve a cotejar, y en ese momento se cobra la remuneración justa, que sería la renta anual. Tengo otra pregunta, ingeniero. Guillermo Robles hace la siguiente. ¿Se pueden instalar postes de madera debajo de las líneas de CFE? Ya que algunos spans de CFE son largos. Eh, mm, yo digo, lo más probable es que no, porque CFE ya tiene sus propios aspectos técnicos. Y ahí entraría, si recuerdan cuando leímos ahí la parte me voy a regresar un poquito, perdón. En esta parte que dice, siempre que no se ponga en riesgo la seguridad y continuidad de la prestación del servicio de suministro eléctrico. Siempre se va a privilegiar eso, de que cualquier cosa que se vaya a hacer no ponga en riesgo. Y normalmente, pues abajo de las líneas no se permite poner otras instalaciones por los propios accesos o la peligrosidad en la que se podría incurrir. Pero de cualquier manera, cuando se hace una propuesta, pues se va ahora sí que a lo físico y se analiza y se dan las alternativas que pudieran ser. Perfecto. Por lo pronto no hay otra más. Podemos continuar, ingeniero. Ok, muy bien.
La información legal. Cuando ustedes van por primera vez a solicitar lo que se llama el contrato de acceso, esto es lo que deben de entregar. El nombre o denominación o razón social del prestador, el nombre de su representante legal o apoderado en su caso, domicilio, correo electrónico para oír, recibir toda clase de notificaciones y documentos y número telefónico, así como el nombre de las personas autorizadas para tales efectos, el registro federal de contribuyentes y domicilio fiscal, identificación oficial del solicitante y de su representante en su caso, acta constitutiva en su caso, documento que acredite la personalidad jurídica y las facultades de su representante legal o apoderado en su caso, copia de la concesión, esto es lo que me preguntaron hace rato, o permiso vigente expedido por autoridad competente para prestar el servicio público de telecomunicaciones, o documento que acredite la calidad de prestador en términos de las presentes disposiciones. En el caso de que se presente una concesión o permiso respecto de la cual otra empresa le hubiera cedido los derechos, debe presentar copia del contrato de cesión de derechos o documento mediante el cual se hubiera formalizado la cesión correspondiente ante la autoridad competente. Ahí está la respuesta a lo que hace rato había una inquietud. Una póliza de garantía de cumplimiento, que es una fianza, que es mientras dure el contrato y todas sus adhesiones debe de permanecer. Y un seguro de responsabilidad civil, que de igual manera debe existir por cada una de las obras que ustedes realizan, en tanto estén instaladas. ¿Ok? Eso es la información legal. Y ya en la parte técnica es lo siguiente. Hay un formato B. Ese formato B es de Comisión Federal de Electricidad, donde se plasma mucha de la información que a continuación se solicita. Descripción de la infraestructura que pretende instalar, información técnica del proyecto conforme a la al correspondiente con la siguiente información, al aspecto técnico correspondiente con la siguiente información. Identificación del tipo, características y ubicación geográfica de los elementos pertenecientes a las instalaciones y derechos de vía de CFE, distribución a lo que se requiere acceder. Características de los elementos a instalar, incluyendo su peso y el modo de fijación del elemento en la estructura cuando ello aplique. Cantidad de elementos a ser instalados en el punto de acceso de las instalaciones y derechos de vía de CFE distribución. Fecha en la que el prestador requiere disponer del acceso a las instalaciones y derechos de vía de CFE distribución. Descripción de los servicios adicionales que en su caso estaría interesado en contratar. Y plano del proyecto impreso con su respectivo archivo en formato digital georreferenciado. Normalmente es el AutoCAD aquí, ese plano. Y hay unas características que se deben de cumplir. Entonces es la información legal y la información técnica. ¿Sí? Cuando se quiere entrar a hacer un contrato y un estudio de acceso para utilizar las instalaciones de CFE. ¿Alguna pregunta? Sí, sí, hay una, ya le comento, hay dos en realidad. Permítame, por favor. Nos pregunta el señor Silverio Blanca, si el prestador de servicio no realiza el trámite para permiso de uso de los postes de CFE y aún así los usa, CFE tiene la facultad para quitar su cableado de fibra óptica. Ok, tiene que... esa pregunta ya viene con lo que vamos a ver enseguida y de una vez se la contesto, precisamente. Por eso dice mi situación actual, ¿qué hacer? ¿No? Sí, ahorita vamos a entrar en el tema y de eso quiero que me platiquen ustedes. Sí, sí, pues es como si tiene derecho la CFE a desmontar o quitar siempre y cuando no haya habido al menos una solicitud para tener el acceso. Normalmente, bueno, ahorita CFE
en los casos que yo he sabido, se acerca al prestador de servicios pues para hacer la regularización de ese uso o de lo que está haciendo uso, pues porque pues tampoco es un ganar-ganar, pues no se trata porque como lo establece la ley, pues sí, se les está permitiendo el acceso, pero no por eso se va a hacer a libre albedrío, ¿no? Tiene que cumplirse los aspectos legales primero y después lo técnico, pues porque con esa instalación que se hizo, en un momento dado se pusiera en riesgo la seguridad o el servicio de energía eléctrica, pues sí se metería en bastantes problemas el que lo hizo, si la causa fue por esa instalación de la fibra óptica. ¿Alguna otra? Sí, mire, pero bueno, esto se la voy a compartir a su WhatsApp para que la lea. Este es un cálculo matemático que hace esta persona, permítame, para que la vea para hacerle más fácil. Mire, se la estoy pasando a su WhatsApp para que la vea. Él hace este cálculo matemático con respecto a el peso de los postes por kilómetro por mes, el costo. Ahí se lo pasa al WhatsApp. El señor Guillermo Huerta hace esa pregunta. Ok. No, el costo es por poste, pero es anual en la remuneración justa. Y en el estudio de acceso es por única vez. ¿Sí? 70.64, por ejemplo, si vas a hacer una obra de 10, una obra de instalación de fibra óptica de 10 postes, sería 70.64 por los 10 postes. Se te darían 700, ¿no? 700 pesos. 706 pesos con 40 centavos. Eso se te cobraría para el estudio de acceso siempre y cuando no hubiera algo distinto, alguna otra obra que se tuviera que hacer, ¿no? Eso sería el único pago por el estudio de acceso. Ahora, ya cuando terminas la obra, se te va a cobrar la remuneración justa que viene siendo la renta anual. ¿Sí? Y entonces sería déjenme ver el costo. Me voy a regresar un poquito. Sería 7.765 por los 10 postes, que te darían 70 pesos con 76 centavos, ¿sí? Masiva. Y sería, como ya van 7 meses, en los 70 lo divides entre 12 y ya lo multiplicas por 5, serían como 35 pesos, por decir así, lo que te cobrarían de remuneración justa. Siempre y cuando la fibra sea menor, bueno, hasta 250 kilos por kilómetro. ¿Sí me expliqué? Sí, voy a ver si veo a alguien que tenga aquí la mano levantada. No hay ninguna levantada. Le recordamos que si hay alguna duda, pueden levantar su mano y le habilitamos el micrófono para que el ingeniero la escuche y pueda dar respuesta a la misma. A ver por acá. No hay ninguna otra pregunta por lo pronto, ingeniero. Miren, vamos a ver esto. Yo creo aquí va a coincidir con algunos de ustedes y ahí quisiera que a lo mejor entramos en una buena compartir experiencias, ¿no? Ustedes son el prestador, que es lo que está en amarillo. Algunos seguramente, y es lo que me ha tocado hasta ahorita ver, que ya tienen obras ya instaladas, que esa es una de las preguntas que me acaban de hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Permítame. Tramitar
el contrato de acceso, el estudio de acceso y remuneración justa de una obra. Vamos a suponer, fíjate que yo ya tengo como 5 obras ya instaladas. Entonces, yo lo que les he sugerido es que sea una obra, se puede decir, la más pequeña y que, no esté, y que esté no muy alejada de la ciudad de donde estén, ¿sí? Para que Comisión Federal de Electricidad lo haga más rápido el estudio de acceso y ustedes no tengan que trasladarse tanto y obviamente pues hacer toda la solicitud a través del oficio, a través de la documentación que hace rato les mostré, hacer los pagos correspondientes y una vez cuando ya se da el contrato de acceso, previamente donde ustedes pagaron ese estudio de acceso y la remuneración justa, proceder a regularizar las demás obras, tramitando obviamente los estudios de acceso y remuneraciones justas, haciendo referencia a ese contrato de acceso. Y las nuevas obras que vayan a tramitar, de una vez ir haciendo los estudios de acceso y una vez ya construidas, hacer los pagos de remuneración justa. Yo sé que algunos de ustedes ya están en estos casos. Ahora, si alguien de aquí o alguno de los que van a entrar a este negocio va a ser su primera obra, entonces tiene que tener toda la documentación que vimos y empezar a hacer el trámite del contrato de acceso, el correspondiente estudio de acceso, su pago y ya una vez construida la obra, pagar la remuneración justa. Y por consecuencia, las nuevas obras habrá que tramitar también de igual manera sus estudios de acceso y posteriormente pagar la remuneración justa. Y en cada obra nueva, pues se hace referencia a ese contrato de acceso. La información legal se entrega por única vez y eso es lo que le da soporte al contrato de acceso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esto que les acabo de explicar o de esto que les estoy mostrando? No, bueno, no veo ninguna otra pregunta, pero también es importante recordar, ingeniero, que no termina su charla acá. Vamos a pasar a una sala de consultas donde podemos también seguir haciendo todas estas preguntas, por lo menos una hora más. Podemos poderle responder todas esas preguntas en la sala que hemos definido de consultas. Sí. Ahí en el grupo, en el chat en el chat de Zoom lo pusimos y en el grupo de Spotify también lo pusimos para que puedan entrar a hacer esa sala en los próximos minutos. Muy bien. Entonces termino de una vez. De todos modos, si quiere, me permite para que me ayude con estas dos preguntas. El señor Guillermo Robles pregunta, llevo más de un año que ingresé la solicitud y aún no me dan respuesta. ¿Qué se puede hacer? Interesante. Así le está ocurriendo a muchos. Miren, yo ahorita me estoy dedicando a ayudarles y apoyarles, por eso les decía que me pueden considerar un aliado. Y si ustedes lo requieren, yo les puedo ayudar, yo les puedo apoyar. Yo ahorita estoy haciendo estas gestorías y bueno, ya ahorita ya he logrado algunos contratos, y sobre todo regularizado con estudios de acceso y con sus respectivas remuneraciones justas. Tengo relativamente poco tiempo haciéndolo, pero bueno, me he valido también, pues obviamente también de mis años que he estado en esta empresa y pues ustedes saben que pues las relaciones siguen o siempre tienen valía, ¿no? Entonces, yo al final, ahorita aquí en la presentación viene mi correo electrónico, viene mi número telefónico y me pueden contactar y platicamos del caso. Y ya ustedes sabrán si les puedo apoyar o como ustedes gusten. Hay una pregunta más, ingeniero, de Gabriela Domínguez.
Si ya estamos pagando una tarifa a CFE, debemos pagar algo más al pueblo donde estamos poniendo la fibra en postes de CFE. No, no, lo único que tienen que pagar ustedes bueno, lo que les mencioné ahorita. Van a pagar el estudio de acceso, el CFE revisa que el proyecto que van a hacer ustedes coincida con lo que está físicamente, y ya que ven eso, y que ustedes ya hacen la obra, ustedes le pagan a CFE la remuneración justa. Porque están utilizando propiamente nada más las instalaciones de CFE. Que yo sepa, pues es un beneficio para el pueblo eso que están llevando ustedes, y bueno, ya es de suponer que pues las autoridades no debieran de cobrar algo adicional, pero pues ahí ya entran unas cuestiones ya propias quizá de los pueblos o de los gobernantes de por allá, ¿no? Pero al menos a CFE es lo único que se le tiene que pagar. Mire, hay otra pregunta de Fabián Ángel. Mi concesión está en trámite, pero quiero ya empezar a usar la red de postes por los tiempos. ¿Ok? ¿Es posible? Sí. Sí. Nada más sí, ahí ponga, donde hicieron el trámite, pónganse bien de acuerdo ahí con CFE, porque el contrato de acceso a veces sí tarda un poco por las propias firmas que debe haber, pero lo más importante a cuidar, aparte de todo, es que sí, los aspectos técnicos, ¿no? Que no vayan a incurrir en problemas que vayan a derivar en seguridad y el riesgo de que se vea interrumpido el servicio o el suministro de energía eléctrica. Bueno, Porque sí les pueden cargar a responsabilidades ahí. Bueno, sí puede hacer CFE, ¿cómo se puede decir? Demandas, ¿no? Demandas al respecto. Carlos, otra pregunta, ingeniero. Tenemos dos preguntas más. Carlos Martín nos pregunta, perdón, ¿este trámite puedo realizarlo directamente o requiere un gestor o abogado para su realización? Lo puede hacer directamente. Muy bien. Fabián Ángel nos pregunta, un proveedor dejó de dar servicio de su red de fibra óptica. La compré, pero no sé si hacer cambio de propietario o qué pasa. A ver, ya está una red instalada, sí, ¿verdad? Así es. Y bueno, esa persona, lo que habría que ver es si hizo si tiene contrato y si hizo los pagos respectivos, ¿sí? Ante CFE, ¿no? Estamos hablando de CFE. Si sí lo hizo todo bien, tendría que haber esa concesión hacia esta persona y presentar los documentos correspondientes a CFE para hacer los cambios pertinentes. Ok. Pero si no hay nada, si se instaló la red y está trabajando y no hay ningún trámite ante CFE, lo que sí le recomiendo es que obtenga la concesión y vaya a presentar toda la documentación que vimos en el aspecto legal y técnico, ¿no? Bueno, si quieres continuamos y reitero la invitación a que no terminamos aquí con el ingeniero, solo nos mudamos a sala Nada más, para continuar. esto último, Sí, claro, por favor. para concluir, tanto el costo del estudio de acceso y el de la remuneración justa, como dice ahí, reiterando, corren por cuenta del prestador de servicios. El estudio de acceso se paga en una sola ocasión por proyecto y la remuneración justa se paga anualmente por proyecto de acuerdo a una actualización. Nota 3, al expediente del contrato de acceso se le adicionará cada proyecto que el prestador vaya contratando siempre y cuando haya pagado su respectivo estudio de acceso y remuneración justa. Y la nota 4, el contrato de acceso se actualizará cada 5 años. ¿Sí? Muy bien. Adelante. Sí, bueno, nada. Muchas gracias, ingeniero.
por la presentación. Está la sala de consultas ya habilitada para que se conecten Ok. y podamos continuar por allí con la plática con usted. Está más decir que el grupo de WhatsApp de Spotic no culmina acá, continúa. Pueden hacer también preguntas por allí. Ahí está el ingeniero David Flores, donde puede responderle a sus inquietudes. Bueno, están sus datos y posteriormente esta información va a estar montada en la nube, en el portal de Optim, en el portal de Microtik, en el YouTube de ambos, para que puedan verlo cuantas veces lo sea necesario. Ok, pues muchas gracias a todos. Gracias por sus preguntas. Continuamos en el Bien. chat. Gracias, ingeniero. Ok. Gracias a todos.